Bueno, estamos aquí de regreso en RPP con Fernando D'Alessio, el flamante ministro de Salud. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia, Aldo, por estar acá en RPP. Unas palabras iniciales, me imagino, sobre México. Mis primeras palabras son, como dije cuando conversábamos, era nuestra solidaridad con México. El presidente ha enviado su mensaje, la presidenta del Consejo de Ministros lo ha hecho, y ahora tuve la coincidencia de encontrarme con el embajador antes de entrar al programa, y también le transmití nuestras condolencias y nuestra solidaridad con el hermano pueblo mexicano. Ojalá salgan adelante. Este año 2017 ha sido un año muy complicado en desastres naturales en el mundo. A nosotros nos agarró el niño costero y nos devastó prácticamente. Los huracanes, primero Irma, ahora María, terremoto 2 veces en México. O sea, realmente ha sido un año malo. Como alguien decía, los 7 no son un año muy buenos, porque el 2007 fue pues el desastre de Pisco. Nuestra solidaridad con México, y en todo lo que siempre hemos estado en nuestro alcance a ayudarlos. Ya el presidente ha dado las disposiciones, el ministro de Defensa está dando todo el apoyo logístico que se pueda brindar. Desde el sector salud, estamos mínimamente preparados aquí en el Perú para un evento como el de México. ¿Hay protocolos? ¿Hay alguna idea que hacer? ¿Se ve tan precario el sector salud? Hoy día, en el peruano se ha publicado lo que se llama la Política Nacional de Hospitales Seguros, que lo venía trabajando mi antecesora, y en un convenio con la UNI ha comenzado ya el proyecto de reforzamiento de los hospitales que pertenecen al MINSA. Pero antes de pasar a eso, Aldo y Patricia, yo quería anunciar algo que el presidente nos ha dicho que comencemos a anunciarlo, que es el Censo Nacional del 22 de octubre. Que todos los peruanos seamos conscientes de que el Censo Nacional del 22 de octubre va a ser algo muy importante. El jefe del INEI hizo una presentación en el gabinete de ministros el día de ayer, nos ha entrenado también a los ministros, nos ha comprometido a censar, y eso va a ser de mucha ayuda para educación, para salud, para desastres naturales, en el tipo de vivienda que... Entonces, el 22 de octubre de 8 de la mañana a 5 de la tarde se va a declarar inamovilidad en toda la nación, para que la gente no salga de sus viviendas y se pueda hacer un censo lo más cercano a la realidad, que cubre una cantidad de preguntas enormes. Y dentro del tema de salud hay 2 grupos de preguntas que a nosotros nos interesan, que son los tipos de seguro o no tienen ningún seguro, y otros los problemas visuales, de discapacidad física, visual, auditiva. Entonces, mi primer mensaje, y uso RPP por la llegada que tiene, es que el 22 de octubre va a ser el gran censo nacional. Hay una queja que creo que se debería tomar en cuenta, no sé si es posible para este censo, pero para los siguientes. Y hay una cosa muy interesante que trae el censo, y es una autoidentificación étnica, ¿no? A la gente le preguntan, ¿usted se considera quechua, aymara, perteneciente a un grupo de pueblo originario, negro, sambo, moreno, blanco, mestizo? Pero no incluyeron las personas que provienen de Japón o de China, es decir, a toda la colonia Nikkei y a toda la colonia china que hay en el Perú, ¿no? Hay una serie de preguntas, no puedo recordar, pero lo que estás mencionando, Patricia, es una de las preguntas más importantes, y hay un abanico de posibilidades, y también hay siempre pues otros o algunos temas que no están considerados para que los escriban, pero creo que es una buena observación que haces, y el presidente del INEI también lo debe estar escuchando. Debe estar escuchando, y por lo menos incluirlo en un censo. Y también futuro, para ¿no? entrenar a los que censan, ¿no? En el sentido de que sean más específicos en la pregunta. Y va a ser un censo posiblemente uno de los más grandes que hemos tenido. Yo recuerdo el del 61, que fue un censo enorme, pero el llamado a la población es que desde ahora reserven el 22 de octubre, no se muevan de sus casas, estén en inamovilidad, porque esto va a ser de mucha ayuda para todo. ¿Alguna otra pregunta relevante para el sector salud? Para el sector salud, las 2 más importantes son los seguros. De todas maneras. Porque ese para nosotros, ahora voy a hablar un poco del tema de seguros, pues que es un tema complicadísimo, desde el seguro de salud hasta el seguro, el SIS o ningún seguro, ¿no? Hasta los temas de discapacidad, los temas de problemas físicos, inclusive hasta comprensión, y muchas cosas de estas están siendo incluidas en este censo. Ahora, regresando a tu pregunta, Aldo, la Política Nacional de Hospitales y Seguros ha sido publicada hoy día.
y hay un fondo asignado, vamos a comenzar a reforzar los hospitales. Yo de aquí salgo a visitar los hospitales de Lima. Voy a ir pues a Loaiza, voy a ir al Santo Toribio de Mogrovejo, voy a ir al 2 de Mayo, y la idea es ver in situ. No quiero ser un ministro sentado en una oficina encerrado en el 6º piso de la avenida Salaberry. El mensaje del presidente, de la premier, es que vamos al contacto con la gente. Ya hemos tenido reuniones con el Colegio de Médicos ayer, con la Federación de Médicos, con el sindicato interno del MINSA, una presentación a toda la gente que hubo, y de alguna manera el compromiso de todos está muy claro. Ayer recibíamos en el estudio a una delegación que venía del gobierno regional de Ica. Venían 2 representantes de salud que manejan 2 hospitales distintos, y contaban que con una gestión bien ordenada y bien hecha habían logrado resolver muchísimos problemas de corrupción, de abastecimiento y de atención, que la gente no haga colas desde las 4 de la mañana para recibir una atención, ¿no? 3 temas son cruciales. Eso le quería complementar. ¿Por qué llega usted al ministerio? ¿Usted qué experiencia tiene en el sector salud? Esa es una muy buena pregunta. ¿Llega en la calidad de administrador? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por gerencia? Ustedes saben que yo fundé, gracias a la Universidad Católica, Centrum Católica. Estuve 18 años, comencé con un cerro pelado y puse, creo, con todo el equipo a Centrum en ligas mayores. Y creo que tengo, mi habilidad principal está en estrategia, en liderazgo, en reestructuración, en reingenierías. Entonces, el día sábado recibí una llamada de Fernando Zavala, el día sábado pasado, y me pasó al presidente. Y el presidente me convoca y me dijo que quisiéramos que integres este gabinete. Bueno, lo primero que yo pensé, pues, que me iba a poner en educación, ¿no? 40 años de profesor, y me dijo, no, quiero que vayas a salud. Entonces le dije, presidente, soy doctor, pero en business, pero no soy médico. A pesar de que tengo un hijo médico que lo quiero mucho, graduado de Cayetano, está en John Hopkins, tengo 4 sobrinos médicos. Me dijo, lo que quiero es que tomes un tema de reestructuración del sector, ¿no? Y de alguna manera el objetivo del presidente, de la premier, es que se haga pues una recomposición del sistema que está demasiado fragmentado. Y entonces, en ese sentido, me comprometió, y obviamente yo acepté, porque es para dar una mirada más gerencial, digamos. Más gerencial. Ahora, han habido bastantes, 4, 5, 6 de repente ministros que no han sido médicos. No, sí, han habido varios, es cierto. Y en otros sectores igual, ¿no? Nada más, un médico no necesariamente es un administrador, ¿eh? Y ese es el problema. Ese es el problema que siempre el ha habido. El problema es que los médicos son excelentes técnicos en medicina, pero no son gestores. No conocen la gestión. ¿No? Entonces, prácticamente mi mensaje es, Fernando, ayúdame a gestionar, y lógicamente al presidente yo le tengo gran aprecio. Elmer Huerta explicaba ayer que, me parece que ese modelo debería replicarse, que él veía que en Estados Unidos había el director administrativo y el director médico en todos los hospitales, que se separaba la función, que le llamaba la atención que en Perú no hubiese esa separación. Eso es cierto. Ahora, ¿qué quiero comentarles, Patricia y Aldo? Me he encontrado con un equipo humano en el gabinete realmente espectacular. Gente muy buena, con muy buenas intenciones, y el Congreso también nos ha dado señales. Pero se va a encontrar con un Estado mucho más frondoso. Sin duda. La gestión de Humala ha dejado el Estado. Por ejemplo, usted me mencionaba números. Sí. ¿Cuánta más gente me mencionaba? Lo que me dijo la ministra, mi antecesora, es que comenzó el gobierno de Humala con 1.200 en el ministerio, y ahora son 3.000 cuando se tomó. Más del 100%. Más de 100%, casi. Ahora, mi compromiso he recibido a todo este grupo humano. Ayer he conversado con todos ellos, y yo no voy a hacer ninguna purga de gente, porque ya están en el sistema. Pero no es normal de que ese crecimiento en los empleados, de 1.200 a 3.000. Ahora son nombrados, hay una muy buena voluntad de la gente, y eso es importante. Ahora, el Congreso también nos ha dado muy buenas señales. Hemos conversado con la presidenta de la Comisión de Presupuesto, con varios congresistas. He estado tratando de comunicarme con el presidente de la Comisión de Salud. Y los de alguna sindicatos. manera. Sí, ahora, quiero que una cosa sea muy clara. Conversé también mucho con el ministro de Trabajo. Le vamos a dejar ese pensamiento un ratito para poder ir a la pausa y regresar con usted después del corte. Gracias, Patricia.
el sistema está fragmentado y en ese sentido, esa fue una de las grandes preocupaciones del presidente, cómo hacemos una desfragmentación. Una red, ¿no? Una red. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, con el cual ya he conversado mucho con el ministro Grados y tenemos muy buena relación, tiene salud. Y al tener salud tiene los hospitales del sistema de salud. Entonces, esos hospitales, si bien yo soy responsable de la salud, no tengo injerencia en ellos porque los asegurados son fondos privados. Es otro mundo, claro. Es otro mundo. Y son los hospitales más grandes de Lima, ¿no? Si vamos se hizo una descentralización y los gobernadores tomaron el control de sus hospitales. Claro, las direcciones regionales ¿no? de cada Entonces, hemos tenido una reunión con todos los presidentes regionales o los gobernadores, como se llaman ahora, en Palacio de Gobierno el día lunes, y todos lógicamente manifestaban su preocupación por el sistema y no pedían plata. El problema más crítico es el factor humano. No hay médicos, no hay enfermeras en hospitales. Pero ayer nos explicaba Fernando Sillonis con la directora regional de ICA, de salud de ICA, que el problema mucho era procesos. Por ejemplo, ellos han arreglado todo el sistema de colas en ICA. Y bueno, ya han obligado que los médicos trabajen y atiendan por lo menos 10 minutos a cada paciente. Claro, han estructurado todo muy bien. Muy bien. Claro y sí. Han echado mano de servir para poder conseguir los gerentes que necesitaban, ¿no? Entonces tampoco es tan difícil, es un tema de organización. Es un tema de organización. No, pero siempre cuando pasa algo, el responsable es salud, ¿no? Pero salud no tiene injerencia sobre todo. Pero usted podría hacer un piloto en base a la ICA, etcétera, y que se replique. Y voy a viajar a todas las ciudades, no solo importantes, sino más pequeñas. En Jaén hay un hospital nuevecito. Y denunciar a los directores regionales que han llegado por amiguismo, que ese es un problema muy serio, nos contaba Sillonis. Corrupción en todo sentido, no solo es robarse plato, medicamentos, sino las argollas, amiguismo, ¿no? Estamos jugando con la salud. Por supuesto, claro, que sí. Perú. Ya que tocó el tema laboral, voy a empezar con la parte incómoda de la entrevista, y es que usted acaba de asumir el puesto y tiene cuestionamientos serios sobre el trato que les dio a los profesores en Centrum al pedirles que pagaran las horas académicas que le debían a la institución, y hay personas demandadas por Centrum por unas cantidades de dinero realmente exorbitantes, 250.000 soles, hay otro que por más de 16 millones de soles. ¿Qué pasó? Agradezco tu pregunta, Patricia, que si bien no está pues en el tema de la entrevista de hoy, pero si se quiere aclarar, lo puedo aclarar. Yo no tengo, como director general de Centrum, esos profesores tenían un contrato y el director académico manejaba si tenían y cumplían las horas académicas o no las cumplían. Y es un tema laboral, lo tiene Ernest & Young, que son los abogados de la Universidad Católica. Eso no es algo mío, yo no he tenido contacto con esos señores, es un sistema el que se manejaba. Y eso no se le puede imputar a alguien. Pero no, como usted era director de Centrum y se considera que los contratos y la definición de los contratos de los profesores era abusiva y contenía cláusulas que terminaban metiendo a los profesores en este problema. No, eso no es cierto. ¿Qué cosa es una deuda académica, por ejemplo? Eso no es cierto. A mí y a todos los que trabajamos en el mundo académico, en todas partes, nos pagan por cumplir unas horas de clases, por publicar ciertos artículos, libros, investigaciones. Por eso nos pagan, ¿no? Entonces, si la persona no cumple, hay un sistema que le pone pues un semáforo y le dice, señor, usted no está cumpliendo. Pero algunas indemnizaciones eran leoninas, eran muy altas. Y además, doctor D'Alessio, disculpe, yo trabajo en universidades y los profesores a tiempo completo se les contabilizan las horas de dictado y se les contabilizan las horas de trabajo académico. También. Punto número 1. Y segundo, las horas las suele asignar el centro educativo. No elige el profesor cuántas horas va a dictar. No necesariamente, de acuerdo a una disponibilidad, por supuesto. Cuando al profesor se le contrata diciendo, tú vas a recibir un sueldo que era alto y vas a cumplir estas horas. ¿Estás de acuerdo? Sí, y firman. Pero mire, doctor D'Alessio, he trabajado en las universidades por más de 10 años y nunca en la vida me han pedido que le pague $500,000 a la universidad cuando salí. Esto en la OIT no le ha dado la razón, doctor D'Alessio. A mí la OIT no tenía nada que ver con nosotros. O sea, la OIT tiene que ver con cualquier abuso laboral y vaya enterándose porque usted va a manejar el sector salud donde va a tener problemas con los médicos. Yo lo que quiero decirles es que Centrum comenzó de cero, ahora es una de las mejores escuelas de negocio del mundo.
prestigiamos a la educación peruana en el planeta Tierra y hemos tenido y tenemos en la base de datos más de 400 profesores. Pero, doctor D'Alessio, lo felicitamos por el éxito de Centrum, pero no a costa no a costa del bolsillo de sus propios profesores. ¿Qué puede justificar una demanda por 16 millones de soles a un profesor? ¿Qué puede justificar eso? Eso lo ve Ernest Young. Si no lo viera usted, entonces, ¿cuál era el sentido de su columna, que fue criticada por la Universidad en Gestión, en la que usted criticaba duramente al defensor del universitario, que era el señor Ardito, que había recogido todas estas quejas? Yo no he criticado al defensor universitario. Disculpe, doctor D'Alessio, que lo interrumpa. Hay un artículo muy duro de usted contra esta figura que justamente estaba para evitar los abusos de la universidad con respecto a alumnos y profesores. Y esos casos que se mencionan son casos que tienen más de 10 años. ¿Y el juicio y eso quiere decir que no son válidos? 10 años, o sea, no sé por qué se retoman ahora de gente que se fue, e inclusive, no voy a hablar de estos temas porque son temas muy delicados. Hay gente que robó información, hay gente que sustrajo cosas, o sea, siempre lo hacen ver pues al que no se porta bien como una paloma que es victimizada. A mí lo que me llama la atención es que las indemnizaciones son leoninas, son muy altas. Pero eso no lo decide muy Centrum. Altas. Eso lo mira... Son desproporcionadas con respecto al ingreso. Eso lo mira y además eso no es realmente, no lo cumplen nunca. O sea... Pero señor, yo insisto... un profesor es parte importantísima del éxito de Centrum. Usted no hubiera construido Centrum sin el trabajo de esos profesores. De esos específicamente no lo hubiera construido. De los que sí trabajamos bien, entre los cuales me considero yo, que como director general... Doctor D'Alessio, usted los conservó durante años. No. Y la crítica empieza cuando los profesores renuncian o piden su liquidación. Si no estaban trabajando bien... O usted no les advirtió, me debes tantas horas, me debes tantas horas. No, los profesores se enteraban de la deuda académica cuando tenían que pedir su liquidación. Todos los años el director académico, todos los años, le envía una carta a todos los profesores, entre los cuales también está el director general, y yo quisiera que ustedes escucharan los miles de correos de gente que adora haber estado en Centrum. Bueno, porque es un informe de 201 páginas, discúlpalo, un informe de 201 páginas donde están también recogidas todas las irregularidades. ¿Por qué no regresamos a la recentralización del esto? ¿Sabe por qué, doctor D'Alessio? Disculpe que insista, porque usted está asumiendo un cargo público de suma importancia, donde va a tener que manejar recursos humanos. Y lo asumo con mucha responsabilidad. Y tenemos que saber cuál es su política con respecto a los trabajadores. Y he formado a gente durante 40 años de mi vida. Y los he formado con valores, ética, procesos, responsabilidad social y de alguna manera he sido totalmente transparente y pueden consultarle a miles Ahora, de alumnos. Ahora, ¿es cierto que usted es separado de la dirección de Centrum por esa columna sobre el defensor? No. 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 Porque eso hubiera sido una violación de su libertad de expresión en todo caso. No es separado, no es separado por eso. También es una violación a la libertad de expresión. La libertad ¿Pero usted de es separado por esa columna? Ha habido un relevo de todas las autoridades. Yo he tenido 18 años en el cargo. Y 18 años en el cargo creo que ya era suficiente. Porque tampoco se trata de que usted no pueda criticar a Ardito. Tampoco no es Dios Ardito. Claro. No lo conozco. Pero es una figura necesaria, ¿no? Sí, pero si le van a criticarlo, puede criticarlo. Tampoco te puede separar de una dirección. Creo que fue por la crítica, creo que fue por el contenido de algunas cosas que se sostenían ahí. Ahora, le hago una pregunta corta al respecto. A ver, Patricia. Sobre su cartera. Acaban de anunciar que se ha nombrado como viceministro de Salud Pública a un sociólogo, al doctor Juan Eulogio Arroyo Laguna. Se supone que el viceministro de Salud Pública es quien tiene que ver con todo el aspecto de la medicina del ministerio. ¿Por qué un sociólogo? Yo tenía intención que era un médico de Cayetano Heredia. A mí te han dado un dato equivocado, mi estimada Patricia. El doctor Arroyo es un médico cirujano graduado de la Cayetano Heredia, es un hombre que está en gestión pública hace muchísimos años, ha sido viceministro varias veces, tiene una carrera y una trayectoria de primer nivel. Y de alguna manera nos tranquiliza, ¿no? Porque inclusive el secretario general que no era un médico, hemos puesto un médico y hemos conservado al viceministro de prestaciones que no es médico, es un economista, un econometrista que está viendo todo el tema de prestaciones. Entonces el equipo de la alta dirección está compuesta por 2 médicos y 2 no médicos. Para cerrar un segundo, que esto es bien importante, me van a matar, pero es importante. El CIS.
¿Qué Muy iba a hacer buena con el CIS, pregunta. que ha sido el gran Esas talón de preguntas- Aquiles esas preguntas son las que me gustan. del ministro? Disculpe. Perdón, de su antecesora, el CIS. Sí, el CIS es un tema muy interesante porque Muy breve, por favor. abarca a las personas que no tienen ingresos, un aseguramiento para las Que personas. fue el gran que no problema, tienen Patricia ingresos. García, el CIS. Sí, se ha detectado, el informe que me ha hecho ella, es que hay mucha gente que teniendo posibilidades económicas, Filtraciones. de alguna manera está recibiendo este seguro, y lo cual pues creo que es injusto en el sentido de que esto está para la gente. Y usted como de menores estructurador, ingresos. ¿qué va a hacer ahí? Vamos a hacer una revisión de que a quienes que ganan un sueldo determinado, lo que sugirió Patricia me parece una buena idea. Si ganan tanto de sueldo, 1.500 para abajo, entra al CIS. Si gana de 1.500 para arriba, por poner un nombre, una cifra, una tasa, un no techo. estoy poniendo, y no debería ser uso del seguro. Ahora, el tema de seguro es un tema muy interesante, ¿no? Porque tenemos salud, tenemos el CIS, tenemos los seguros privados, tenemos las EPS, tenemos los que no tienen ningún tipo de seguro, y todos están bajo el rango, pues, y la órbita de salud. Muchas gracias, ministro. La mejor de las suertes. Lamentamos si lo hemos incomodado. No, por ministro, supuesto, pero Patricia, de hay que ninguna acostumbrarse manera. a las preguntas de ese tipo. De si va ninguna a manera, usted Patricia. a Al contrario, tener ese cargo. me ha permitido aclarar esto que es una infamia, sin duda alguna. Bueno, muchas gracias. La Porque mejor de se las suertes, borra ministro. lo que se ha hecho en 18 años con éxito y éxito mundial. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Gracias, Patricia.